amigos? Bienvenidos a esta parte del curso donde vamos a estar hablando sobre análisis técnico y acción de precio. Yo considero que esta es la mejor parte del curso, es la más divertida y también es en la que van a aprender más cosas. Les recomiendo que tomen muchas notas porque hay veces que es fácil entenderlo al momento de verlo, pero a la hora de practicarlo se nos olvidan ciertas pues cosas que aprendimos a la hora de verlas, ¿ok? Entonces, bueno, en esta primera lección vamos a hablar sobre soporte y resistencia. ¿Qué son las zonas de soporte y resistencia? No son más que precios o zonas clave donde el precio tiende a ser rechazado o impulsado. Para explicárselas mejor, voy a hacer aquí un diagrama rápido donde voy a dibujar dos zonas. A la zona de arriba la vamos a llamar zona de resistencia. Zona de resistencia. Y a la zona de abajo le vamos a llamar zona de soporte. ¿Por qué zona de soporte y zona de resistencia? Bueno, zona de soporte porque es donde el precio va a ser soportado o ha sido soportado en el pasado varias veces y quiere decir que le cuesta trabajo romper hacia abajo. Entonces es un soporte de precio que en repetidas ocasiones lo ha impulsado a la alza. La zona de resistencia es una zona donde el precio se ha resistido a seguir avanzando y por lo mismo en repetidas ocasiones lo ha rechazado a la baja. Regularmente vamos a encontrar estas zonas en consolidaciones. ¿Qué es una consolidación? Bueno, el mercado tiene tres fases. Bueno, a mí me gusta llamarle, hay veces que dicen que tienen varias fases, pero yo lo manejo en tres fases. Las fases de tendencia, por ejemplo, esta es una tendencia alcista. La fase de tendencia bajista y la fase de consolidación. ¿Qué significa? Bueno, en la tendencia alcista vamos a tener que el precio va a ir generando máximos más altos cada vez y mínimos más altos cada vez, creando una tendencia alcista y una subida en el precio de ese par de divisas. En las tendencias bajistas es lo contrario, el precio va a estar creando máximos más bajos y mínimos más bajos, creando una bajada en el precio y ocasionando que el precio del par de divisas que estamos viendo baje. ¿Ok? La siguiente fase es la fase de consolidación, que es cuando el precio no va a ir ni para arriba ni para abajo, simplemente se va a estar moviendo en un rango lateral. ¿Ok? Entonces regularmente vamos a ver estas zonas de resistencia y de soporte en las consolidaciones. Lo vamos a ver algo así. Digo, no tan perfecto, el mercado es muy, pues hace lo que quiere, no lo vamos a ver así tan perfecto, pero más o menos es el concepto que quiero que entiendan. Zona de soporte, el precio es impulsado a la alza. Zona de resistencia, el precio es rechazado a la baja. Otra vez toca zona de soporte, el precio es impulsado a la alza. Zona de resistencia, el precio es impulsado a la baja. Esto ya pasó en el pasado. Supongamos que ahorita nuestro precio está aquí y entonces lo que esperaríamos en este momento es que el precio pueda regresar a tocar la zona de resistencia y ya sea ser rechazado de nuevo o romper la estructura de mercado. ¿Qué es la estructura de mercado? La estructura de mercado no es más que literalmente la estructura que generan las zonas de soporte y resistencia en el mercado. En este caso tenemos estructura aquí y aquí, generada por esta zona de resistencia y esta zona de soporte. Entonces, algo que se va a ver muy seguido en este tipo de movimientos en el mercado es que el mercado va a entrar en consolidación y en algún momento va a romper la estructura de mercado, va a regresar a retestear la estructura de mercado y va a continuar su trayectoria. Y al revés, por ejemplo, eso a la alza. A la baja también puede romper la estructura de mercado, regresar a retestear la zona de estructura de mercado, que es la zona de soporte, y continuar a la baja.
Dicho esto, podemos observar que el 90% de las veces una resistencia se va a convertir en soporte y un soporte se va a convertir en resistencia. Como podemos ver, aquí tenemos una resistencia de precio. La estructura es rota hacia la alza, después retesteada y continúa subiendo, convirtiendo esta zona de resistencia ahora en una zona de soporte. O sea, en la estructura pasada del mercado esto era una resistencia y en la estructura actual del mercado ahora es una zona de soporte. Y al revés, en la estructura pasada, en el caso de que rompiera hacia abajo, teníamos soporte aquí y en la estructura actual, pues tenemos una resistencia. Se ha formado una resistencia aquí de precio. Entonces, ¿qué podemos esperar aquí? Que el precio sea rechazado a la baja en esta zona. ¿Ok? Y si vuelve a romper hacia arriba, pues esperamos que el precio vuelva a convertirse en una zona de soporte y así consecutivamente. Entonces, dicho esto, esto es lo que les quiero explicar, es como el patrón más importante en zonas de soporte y resistencia. Ahora se los voy a mostrar en el mercado, en un ejemplo real. ¿Ok? Entonces, pues igual voy a dejar estos dibujos, digo, no molestan. A lo mejor este sí me va a molestar. Y vamos a buscar aquí en el mercado una zona de consolidación. Aquí tenemos una zona de consolidación. ¿Ok? Entonces vamos a usar nuestra herramienta de repetición para simular el mercado en tiempo real y lo vamos a poner aquí. Entonces imaginemos que nosotros llegamos a nuestra sesión de trading desde ceros y lo primero que vamos a hacer es marcar nuestras zonas importantes. Estas zonas las vamos a identificar como zonas de soporte y resistencia. ¿Cuál es la manera correcta de colocar o de dibujar las zonas de soporte y resistencia? Realmente no hay una manera correcta. Tú las vas a dibujar como mejor te acomode y como mejor lo puedas entender. Yo te voy a explicar cómo las dibujo yo y ya tú tomarás decisiones. Te voy a explicar también otras formas. Por ejemplo, yo lo que hago es dibujar las zonas en donde el precio ha sido rechazado mayores veces. Por ejemplo, no es lo mismo dibujar tu zona, digamos, aquí arriba. Fíjense, que el precio fue rechazado una, dos veces. Aquí pues realmente no la tocó. Tres veces. Aquí sí la tocó. Cuatro veces. Aquí pues como que bailó entre las dos, así que no la vamos a contar. Ni aquí, esto es un cagadero. Y aquí cinco veces, ¿ok? A dibujar tu zona aquí abajo. Fíjense. Aquí. Pum. Fíjense, ¿eh? Pum. Ahí está. Así yo la dibujaría. ¿Por qué? Fíjense cuántas veces fue rechazado el precio aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces. Aquí ocho veces. Aquí como que lo quiso pasar y no pudo. Nueve veces lo quiso pasar y no pudo. 10 veces. Aquí le costó mucho trabajo. Vamos a tomar todo esto como 11 veces, aunque sería una, dos, tres, cuatro veces. Aquí otras 5 veces. 6 veces. 7 veces. 8 veces. 9 veces. 10 veces. 11 veces. 12 veces. 13 veces. ¿Ok? Entonces tenemos en esta zona un mayor rechazo del precio, por eso yo la voy a marcar ahí. Y hay personas que simplemente las marcan de esta manera, ponen una raya o una línea en el cierre de la vela que consideran más importante. En el caso de este techo, por ejemplo, podrían considerar más importante este impulso bajista que este, porque es más fuerte. Fíjense cómo aquí, pum, rechazó fuertemente y aquí no rechazó tan fuertemente hasta este momento. Podríamos marcar esta también. Y fíjense, esta sería nuestra zona de resistencia, que fue una vez rechazada y dos veces rechazada en el futuro. ¿Ok? Entonces les decía, volvemos al inicio.
Cuando tú abres tu gráfico vas a marcar tus zonas importantes. Yo ahorita rápidamente pues voy a marcar las zonas que considero importantes aquí. ¿Ok? En este momento yo considero importante esta zona como zona de soporte en vez de esta de aquí abajo, porque si yo marco aquí abajo nada más tiene uno y dos rechazos, pero si yo marco la de arriba, fíjense, si la extiendo más todavía, tenemos más rechazos. Tenemos un rechazo aquí hacia abajo, un rechazo aquí hacia arriba, un rechazo aquí, aquí, otros aquí, otros aquí, otros aquí. Entonces para mí es más importante esa zona. La vamos a marcar así como soporte y vamos a dejar correr el mercado. Aquí tenemos justamente un retest de esta zona. Entonces, antes de continuar, les quiero enseñar en este tipo de estrategia, por así llamarla, para hacer dinero con soportes y resistencia, yo uso dos patrones de vela importantes. El primero es el engulfing candlestick, que sería una vela envolvente, tanto para entrar a la alza como para la baja, ¿ok? Fíjense, esta es una vela envolvente alcista válida y esta es una vela envolvente bajista válida. La vela envolvente tiene que abrir, más bien cerrar por encima de los máximos y mínimos de la vela anterior. En este caso podemos ver que esta vela cerró aquí y está cerrando por encima del cierre de la vela anterior, pero también por encima de la mecha que fue el máximo de la vela anterior. Y aquí en la vela envolvente bajista tenemos lo mismo, una vela fuerte bajista que está cerrando por encima del cierre de la vela anterior y por encima del mínimo de la vela anterior, que sería esta mecha, ¿ok? Ese es el primer patrón que es importante utilizar. Y y yo también uso otro que se llama Morningstar para alcistas, que podría ser este. Vienen velas bajistas, una vela pequeña bajista y luego una vela grande alcista, ¿ok? Que me podría indicar un cambio de tendencia de bajista a alcista. Y también está el Doji Morningstar, que es lo mismo, pero con una vela de Doji. Viene una tendencia bajista, o bueno, velas bajistas. Una vela Doji, que significa que tiene mechas en sus extremos, y un cuerpo de vela muy pequeño, lo que significa indecisión del mercado. Y luego una vela alcista grande, envolvente totalmente al doji, que me está indicando un posible cambio de tendencia de bajista a alcista. Y al contrario sería la Evening Star Forex, que es lo mismo, pero pues al revés para las entradas bajistas. Traemos velas alcistas, un doji, una vela bajista fuerte y la tendencia cambia a bajista. Y por ejemplo, si no fuera doji, pues aquí traemos velas alcistas, una vela pequeña bajista, luego una vela fuerte bajista también envolvente y la tendencia regularmente debería de cambiar a tendencia bajista. Bueno, se debería de ir el precio hacia abajo. ¿Ok? Entonces esos bueno, dos patrones en sus modalidades alcistas y bajistas son los que vamos a usar en este tipo de estructuras, bueno, para entrar al mercado en este tipo de estrategia con puro soporte y resistencia. Ojo, yo no opero nunca puro soporte y resistencia, pero ahorita les estoy enseñando a usar solamente soporte y resistencia para que lo puedan ustedes incluir en sus estrategias, ¿ok? Entonces vamos a poner play. Aquí, por ejemplo, nunca hubo un rechazo.
Yo jamás hubiera abierto una compra aquí. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún patrón de vela de los que yo les enseñé hace rato. Vamos a regresar a esta parte. Si hubiéramos traído esta zona desde acá hasta acá, y aquí vemos que el precio es rechazado a la alza. Por ejemplo, ahorita estamos en 15 minutos, pero nos vamos a ir a una temporalidad más baja. Y vamos a buscar patrones de vela para poder entrar. Como vemos aquí no tenemos tampoco ningún patrón de vela que nos diga poder entrar a la compra, pero probablemente en la temporalidad de un minuto, digo esto ya es scalping, ups, no hay temporalidad de un minuto, ni modo, ya no vamos a poder ver si se podía hacer en un minuto, pero bueno. El punto es que al momento de tocar la zona de soporte, para poder entrar a la compra necesitamos una formación de vela que nos dé una confirmación para poder entrar. En este caso, no la tuvimos en 5 minutos y en un minuto probablemente la hubiéramos tenido, pero no me parece. Pero sí tenemos, por ejemplo, no me di cuenta hasta después. ¿Qué rollo es con esto? Se perdió. Aquí está. Les decía, pero por ejemplo, en esta zona que tenemos marcada, sí tenemos un patrón de vela aquí. Como pueden ver, tenemos una vela bajista envolvente, totalmente envolviendo a la vela alcista anterior. Traemos velas alcistas, luego una fuerte vela bajista envolvente, y esa es una señal de venta en este caso. Podríamos haber entrado a la venta aquí, stop loss por encima de la estructura de mercado, digamos a 9 pips, y nuestro target a la siguiente estructura de mercado que es aquí abajo. Pum. 1.92 veces nuestro riesgo en simplemente 8.20 en 20 minutos. Esto es casi, esto es scalping, o sea, esto es pum, rápido. ¿Ok? Esto que yo les estoy enseñando lo pueden hacer en temporalidades más altas. Como se acuerdan, estábamos analizando y marcando las zonas en 15 minutos, pero para poder buscar una entrada la hicimos en 5 minutos. Eso es lo que ustedes deben de hacer, irse intercalando entre temporalidades para poder buscar una entrada correcta. Vamos a regresar a los 15 minutos. Aquí en 15 minutos, por ejemplo, nunca tuvimos un patrón de vela. Entonces probablemente no hubiéramos podido agarrar esta operación en 15 minutos porque no hubiéramos visto una confirmación, pero la vimos en 5 minutos. Lo mismo, si ustedes quieren hacer day trading, van a marcar sus zonas en 4 horas y van a buscar una entrada en 1 hora. Y así, o van a marcar sus zonas en 1 hora y buscar entradas en 30 minutos o en 15 minutos. ¿Ok? Entonces ya me fui totalmente del ejemplo que estábamos haciendo. Y de hecho se quitó la herramienta. Pero bueno, nos habíamos quedado, si no mal recuerdo, en esta zona. Como por aquí. No, no es cierto, nos quedamos donde rompió. Ok, avanza, 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 avanza. Nos quedamos donde rompió hacia abajo. Ahí. Aquí tenemos en la estructura de mercado, el rompimiento de estructura de mercado. Y justamente es lo que, fíjense, es el mismo patrón que les estaba enseñando aquí abajo. Consolidación, ruptura de mercado, pullback. Bueno, aquí vamos a buscar un pullback que reteste las zonas de soporte que tenemos aquí, que ahora va a ser resistencia para que continúe bajando. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Yo tenía esta zona marcada de resistencia, digo de soporte, antes de saber o de que se formara todo esto. Vean aquí cómo el precio consolidó increíblemente esta zona. Entonces a mí me parece
apropiado marcar otra zona importante aquí. Esta sería nuestra zona de soporte de esta pequeña consolidación. Y también me parece ya apropiado marcar una zona de resistencia aquí. Vean cuántas veces fue rechazado el precio. 1, 2, 3, 4, 5 con esta. ¿Ok? Entonces tenemos aquí ya zonas importantes. Lo que sabemos es que esta estructura de mercado es muy importante. Lo que vamos a buscar es un retroceso a cualquiera de estas zonas para que continúe bajando. Podría ser ahí, podría ser aquí o podría ser acá. Honestamente yo ya no me arriesgaría a un retest acá porque ya probablemente se iría hacia arriba, pero tenemos como seguridad esta zona para que el precio no avance más hacia arriba. Vamos a ponerle play. Pum. Aquí está, primer zona. No la rechazó. Seguimos avanzando. Segunda zona. No tenemos ningún patrón de vela para entrar. ¿Por qué? Hay mucha indecisión en el mercado. Muchas velas doji. Muchas velas con mechas. Entonces vamos a seguir con paciencia. Porque aquí tú podrías decir, no, pues voy a entrar en una venta. Y pongo mi stop loss aquí y muy contento pongo un target acá abajo, donde está esta zona. Pero no tenemos una zona, un patrón de vela que nos confirme esa posible entrada. Así es que vamos a tener paciencia y seguir esperando. En este momento, aquí, ya vimos un rompimiento claro de, de la estructura. Aquí, por ejemplo, si nos vamos a 5 minutos, pero no nos quiero confundir tanto, podríamos ver que aquí tenemos otra zona. Entonces, aquí ya tenemos una posible entrada, ¿ok? Digamos que decidimos entrar al cierre de esta vela envolvente que está envolviendo totalmente toda esta estructura de mercado con una posición corta. ¿Dónde vamos a poner nuestro target de take profit? Pues nos vamos a ir al pasado y vamos a buscar zonas importantes del mercado en el pasado. Déjame borro esto. Podemos poner esta zona. Podemos poner esta zona de aquí. Y ya como último take profit, miren esta zona, qué match tan increíble hace esta parte con esta parte. Muy buena estructura de mercado aquí, todo esto. Nuestro stop loss, pues lo vamos a colocar no por encima de estas mechas, porque me parece que podría tener algún regreso importante, pero en medio de estas dos zonas, por ejemplo. Tenemos un stop loss de 12.6 pips y un target final lo vamos a poner hasta acá de 39.4 pips. Podemos marcar un take profit 1 aquí, take profit 2 aquí y take profit 3 aquí. Lo voy a escribir.
Y listo, tenemos Take Profit 1 aquí, Take Profit 2 aquí y Take Profit 3 aquí como objetivo final de nuestra operación. ¿Qué vamos a hacer en esos Take Profits? Pues ya sea tomar ganancias de nuestra operación, tomar parciales o simplemente ir recorriendo nuestro Stop Loss para dejar correr hasta el Take Profit 3. Lo que vamos a hacer aquí en cuanto toque el Take Profit 1 es recorrer nuestro Stop Loss a Break Even, o sea, precio de entrada, y ya tener una operación sin riesgo. Entonces vamos a dejar correr para ver qué pasa. Uf, fíjense, casi toca nuestro Stop Loss ahí. Uy, qué increíble. Take Profit 1 ahí. Pum, se fue directo. Pum. Fue una operación de 10:45, 2 de la mañana, de 3 horas y cuarto. 3.13 veces tu riesgo. Como pueden ver aquí funcionó perfecto. Las zonas que teníamos las tocó así literalmente. Aquí tocó y rechazó tantito y luego siguió bajando. Aquí casi tocó, volvió a rechazar y siguió bajando para al final tocar nuestra zona de Take Profit 3. Y vamos a ver qué pasa, porque aquí ya se está viendo un rechazo. Digo, nosotros ya hubiéramos cerrado nuestra operación, pero vamos a ver qué pasa al final. Fíjense cómo se regresó casi completamente nuestra operación. Ahí ya nos hubiera sacado. Entonces es to the pip. Ahora sí que una operación precisa, un target preciso. Vean cómo apenas lo tocó. Bueno, se fue un poquito más abajo y luego ya se regresó totalmente en nuestra contra. Eso es lo que tenemos que buscar. Patrones de vela, soportes y resistencia. Y pues ya tratar de que el trade nos dé un buen riesgo-beneficio. Por ejemplo, si hubiéramos querido tomar esta operación en 30 minutos, bueno, no, en una hora a lo mejor. Es lo mismo, o sea, si hubiéramos entrado aquí de todas formas. Pero bueno, hay veces que el riesgo-beneficio pues no vale la pena. Supongamos, aquí miren, este es un buen ejemplo. 30 minutos, zona de resistencia, zona de soporte. Aquí tenemos una vela envolvente bajista que nos daría una confirmación para entrar en corto. Ponemos nuestro stop loss por encima de la estructura de mercado y nuestro target número 1 sería aquí. Nuestro target número 2 hubiera sido aquí abajo y nuestro target número 3 hubiera sido aquí abajo. En este caso, pues hubiéramos tocado Take Profit 1 por 0.86 veces nuestra inversión y nos hubiera sacado ya sea en break even o en stop loss, dependiendo de que hubieran movido ustedes. No, no es cierto, miren. Ni siquiera esta operación se hubiera perdido. Que vamos a entrar aquí si no se hubiera sacado en esta parte. Entonces, como pueden ver, no siempre funciona el soporte y resistencia, pero pues así es el trading, no siempre vas a ganar. Entonces, el chiste es mantenerte en la misma línea y seguir metiendo el mismo tipo de setups. Vamos a buscar otros ejemplos, ya sin simular el mercado, porque siento que quita mucho tiempo. Pero, por ejemplo, aquí buscamos zona de consolidación. Si me buscar a ver un buen ejemplo, y voy a borrar todo esto.
Aquí hay un buen ejemplo, fíjense. Consolidación, rompimiento de estructura, retest, vela envolvente alcista y pum para arriba. Consolidación, rompimiento de estructura, retest, no hay vela envolvente, no entramos. En este caso, por ejemplo, les decía consolidación, rompimiento de estructura, retest, vela envolvente alcista, entramos aquí, stop loss por debajo de la estructura, primer target sería aquí, segundo target, pues nos vamos al pasado, por ejemplo aquí no hay estructura de mercado inmediatamente atrás, así es que pues aquí ya más o menos es más bien, yo hubiera puesto un take profit ajustado a mi stop loss para tener un riesgo beneficio de 3. Entonces entramos aquí y nuestro take profit aquí abajo. Nuestro primer target era aquí y nuestro segundo target pues probablemente hubiera podido ser aquí, miren, en esta parte. Entonces, aquí sí teníamos estructura. Entonces pues chance hubiéramos cerrado la operación aquí para más seguridad y hubiéramos tenido 2.57 veces nuestro riesgo en esta operación. Vamos a buscar un ejemplo más. Si quieren en otro par de divisas, nos vamos a ir a libra dólar. Buscamos consolidación, rompimiento, retest y continuación. Aquí hay una zona de consolidación. Tenemos zona de resistencia, zona de soporte, consolidación, rompimiento, retest y continúa. Aquí a lo mejor no tenemos una vela, un patrón de vela, pero si nos vamos a los 15 minutos, lo vamos a buscar. Y verán que lo tenemos, fíjense. Consolidación, es el mismo ejemplo, ¿eh? Consolidación, ruptura, retest, cerramos por encima, vela envolvente alcista y pum, despega. Aquí tendremos una posición larga justamente en el cierre de esta vela alcista, stop loss por debajo de la estructura, buscamos targets, aquí pues no hay tampoco. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Take profit ajustado a nuestro stop loss. Tres veces nuestro riesgo. Está bastante grande. Ahí está. Y pum. ¿Vieron? Consolidación, rompimos estructura, retest, cerramos por encima, vela alcista, patrón de vela de confirmación para entrar hacia arriba, entramos, stop loss por debajo de la estructura de mercado y pum, continúa. Ok amigos, esto es todo por el video de soporte y resistencia, espero haber sido claro y ya saben que cualquier duda la pueden preguntar en el chat de Discord, donde con todo gusto les puedo ayudar si tienen alguna duda en específico sobre este tema o cualquier otro tema del curso.